Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva semana de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de www.rcr.tv y quienes también lo hacen a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. En diferido nos consiguen en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Tenemos a Daniel ya en línea. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti, para todo el equipo que a esta hora nos acompaña. Hoy es 2 de julio, es el primer lunes del mes de julio. Estamos ya en el segundo semestre del año. Ya se nos fue el año. Hoy hay que decir, cosa que habíamos dicho ya el viernes, hoy es el Día Nacional del Bolero. Que no se nos olvide nuestra herencia cultural. Hoy es el Día Nacional del Bolero porque tal día como hoy fue asesinado en Puerto Rico el bolerista de América, nacido en el estado Zulia, Felipe Pirela. Venezuela ha dado al mundo un impresionante aporte en voces, en cantautores y en melodías y en público también a ese maravilloso género caribeño que es el bolero. Y nada más y nada menos que el llamado bolerista de América es el que brilla como fuerza en ese firmamento. Yo creo que no hay artista venezolano que se precie de serlo, que no haya hecho por lo menos un bolero. Y algunos empezaron con el bolero, como José Luis Rodríguez, por ejemplo. Algunos empezaron en otro género y terminaron en el bolero, como Estelita del Llano, que como su nombre lo dice, empezó en la música llanera y terminó siendo una de las extraordinarias boleristas que tiene este país. Y ni hablar de Lila Morillo, por ejemplo, que le ha dejado maravillosos temas también a el cancionero latinoamericano, Alfredo Sadel, Memo Morales, Cheo García, Eli Méndez, tanta gente, Oscar de León, Vladimir Lozano, tantos gente que nombrar. Y hoy, que es el Día del Bolero, no podemos dejar de recordarlos por todo lo que esto significa para el género, para Latinoamérica y para la cultura venezolana, Neymar. Así es, Daniel. Y hoy, 2 de julio, también quiero enviarle un saludo y una felicitación de cumpleaños a nuestro amigo el profesor Pedro Pereira, que siempre está en sintonía, profesor de la USB. Varias veces hemos hablado de él acá en el programa. Y bueno, aprovechando de enviarle el abrazo de cumpleaños, también reitero lo que ha sido una petición por acá que hemos hecho en varias ocasiones. Ustedes saben que Pedro es un profesor que tiene casi 30 años dando clase y bueno, y el sueldo de la universidad no le alcanza para combatir el Parkinson, está lidiando con un Parkinson solo y amén de que tiene los medicamentos, requiere constantemente soluciones lácteas o leche en polvo, cualquier tipo, para poder hacer frente a los efectos secundarios de toda esta medicación que está ingiriendo. Entonces, si usted puede ayudarlo con cualquier tipo de bebida láctea, puede comunicarse al 0416-834-7792. 0416-834-7792. Nuestro abrazo a Pedro, que seguro está en sintonía. Otra persona a la cual, otro profesor universitario ya que hace unos años se encuentra viviendo en Canadá,
es el estimado colega y profesor de negociación de la Universidad Central de Venezuela, Orlando Córdoba. Orlando Córdoba está cumpliendo hoy años, entonces desde acá, Orlando, desde Alemania para ti, desde Alemania, a través de una emisora en Caracas hasta Canadá, mi saludo de cumpleaños para ti. Que la pases muy bien hoy. Así es, nuestra felicitación a ambos. Daniel, bueno, seguramente que el tema del día de hoy es, y así lo vamos a abordar, pero luego del segundo corte, el relativo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador ayer en las elecciones presidenciales mexicanas. Sobre eso hay mucho que decir, porque también hay mucho que creo yo se sale de contexto sobre las implicaciones de López Obrador en el poder, que a fin de cuentas tienen algo de nebulosa, pero también tienen cosas que están preanunciadas, ¿no? El discurso de López Obrador tampoco es que era un misterio para nadie y se puede inferir más o menos lo que va a hacer o cuál va a ser la orientación de López Obrador a partir de ese discurso de campaña y de un personaje que no es nuevo en la política. López Obrador, esta era la tercera vez que lo intentaba, llegar a la presidencia de México. La primera fue en el 2006, cuando aquel escándalo que lo llevó incluso a constituir un tal gobierno paralelo en el Zócalo. Recuerdo yo que armó en la Plaza del Zócalo una especie de gobierno paralelo cuando le ganó Felipe Calderón del PAN, y en el 2012 sí lo derrotaron por una brecha más o menos importante, los señores del PRI con Peña Nieto a la cabeza. Pero, bueno, lo que se puede decir de antemano es que probablemente, en lo que a nosotros respecta a los venezolanos, sí cambia un poco la relación, ¿no? O la posición que ha tenido el gobierno de México con respecto a las denuncias sobre Venezuela. Aunque como todo está por verse y como en política no hay nada escrito, uno no sabe qué va a hacer realmente López Obrador cuando llegue. Maduro lo felicitó ayer a López Obrador por Twitter y bueno, dijo que se abrían brechas de amistad y todo lo demás, todo este discurso siempre, ¿no? Pero no sabemos realmente qué va a hacer, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante para nosotros es qué posición va a fijar, ¿no? Pero lo más importante en realidad es qué va a hacer López Obrador con México. Y qué puede hacer en realidad en medio de lo que implica un sistema institucional, creo yo, que en México está cristalizado desde hace muchas décadas y que es como una especie de Daniel de gran elefante al que le cuesta mover las patas, ¿no? O sea, en México no es tan fácil hacer cambios como la gente piensa, no es tan fácil imbuirse en el camino revolucionario, amén de que el México moderno está fundado justamente bajo la leyenda de una revolución, ¿no? Que fue a comienzos del a principios del siglo XX. Pero, y de ahí parte todo, ¿no? Y de ahí parte toda la historia de México. Pero yo creo que lo que se cristalizó y lo que se institucionalizó, y esa es la palabra clave en México al día de hoy, después de la revolución, los modos de hacer, lo bueno y lo malo, porque México tiene muchísimas cosas malas en política también. Y tú has hablado sobre todo de una en particular, de la penetración del narco en la política. Pero la política no. En todos mira, la penetración del narcotráfico en la política es una cosa anecdótica hasta en los Estados Unidos. Hasta en Europa, porque hay un escándalo ahorita con el presidente de la Comunidad de Galicia en España, dirigente eso es un feudo del Partido Popular, que está siendo acusado de haber tenido una cordial relación personal desde hace muchos años con un conocido narcotraficante gallego. Y eso es una mancha en su currículo hasta tal punto que el hombre se negó a presentarse para competir por el liderazgo del Partido Popular. O sea que el narcotráfico en la política, bueno, es una cosa que obviamente, como todo negocio, y todo negocio sucio sobre todo, donde hay tanto dinero en efectivo disponible para gastar en tantas cosas y con tantos problemas éticos que hay en la política en todas partes del mundo, es una cosa anecdótica. Pero en México no hay una penetración del narcotráfico en la política. En México hay una toma de control del narcotráfico de vastas estructuras del Estado. O sea, ya estamos hablando de un narcoestado, sin duda alguna. Es más, ese narcoestado inclusive ya tiene... tú sabes que a uno le enseñaban, Neomar, no a mí, ¿no? En el derecho internacional, cuando las nociones más básicas de lo que es un Estado, te dicen, bueno, ¿qué es un Estado? ¿Cuáles son los requisitos para que un ente tenga la categoría de Estado? Bueno, tiene que tener territorio, tiene que tener población y tiene que tener gobierno. Bueno, en México
hay un narcoestado que podría ser inclusive en algún momento declarado, según el derecho internacional, tranquilamente como un estado. Tienen territorio, todo el norte mexicano. Tienen población, todo lo que allí se asienta. Bueno, y al parecer hasta tienen gobierno. O sea que yo no sé si López Obrador va a ser presidente de México o de una parte de México. Porque el Estado mexicano ha tenido que claudicar ante el poder del narcotráfico en vastas zonas de ese país, donde prácticamente se han metido dentro del torrente sanguíneo de la nación. Como pasa en todos estos procesos, porque se podría hablar ahorita, Neomar, de que en Colombia la penetración del narcotráfico es nada más en la política. Yo creo que lo que ha permeado hay tema con medios de comunicación, con empresas, con todo, ¿no? Es igual que la mafia, estamos hablando de lo mismo. O sea, se puede hablar de que la mafia nada más es una cuestión italiana, ¿no? Es una cuestión nada más que está vinculada al narcotráfico y los negocios sucios. Mire, ahí está metido la política, ahí está metida empresas que se utilizan para el lavado, ahí está metida la iglesia. Eso ha quedado claro, eso no es una invención, eso ha quedado perfectamente claro y demostrado en distintas oportunidades. Y el uso que de la mafia hicieron gobiernos en determinados momentos importantes de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó el poder de la mafia en los puertos italianos para sabotear las acciones alemanas en Italia. Esas son cosas que no se cuentan mucho. Mira. Lo que significó la participación de Cuba, de la mafia en todo lo que se perdió en Cuba después de la Revolución Cubana. O sea que si de aquí vamos a hablar, lo que pasa es que tú sabes que aquí todo el mundo, a ningún país le gusta que le vean la basura, ¿no? Todo el mundo trata de esconder su basura. Pero en México, lo que para mí, y eso lo vamos a conversar hoy con nuestro invitado, maravilloso invitado que tenemos hoy, el director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, Luis Daniel Álvarez, periodista, colega tuyo, internacionalista, colega mío, doctor, próximo colega tuyo. Esto es una maravilla. Con él vamos a hablar sobre estos hechos, porque yo creo que lo que está en este momento, Neymar, en discusión, no es qué va a pasar con México. Yo creo que lo que está en discusión ahorita es qué pasó en México. O sea, ya no hay manera. Yo creo que ya es, como dice doña Tibisay, irreversible. Mira, Daniel, yo voy a aprovechar el tema de México y el qué pasó en México para parte una reflexión, parte un recuerdo, ¿no? O una anécdota también, porque en estos días ando de anécdotas. Yo viajé a México en 2 ocasiones hace, como comenzábamos el programa, hace 4 o 5 años, ¿no? Viajé creo que en el 2013 y en el 2014. La última vez que yo fui a México, recuerdo que estaba fresquito en el poder, tendría 1 o 2 años probablemente, Peña Nieto, de haber ganado las elecciones, que las ganó muy bien, las ganó holgadamente. Y Peña Nieto se vendió un poco como esa idea que no es solamente mexicana ni latinoamericana, sino incluso mundial, de tratar de reflotar a los partidos históricos tradicionales, algunos de ellos anquilosados, a través de una sola figura, de una figura juvenil. Y entonces solamente porque una persona es joven, bueno, revive un partido. Con Peña Nieto se tuvo esa ilusión. Y entonces yo recuerdo que luego de haber estado 6 años fuera del poder, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, gana Peña Nieto y dice, bueno, el PRI volvió al poder y toda la épica que se desató, ¿no? Y recuerdo que el tema candente cuando yo fui a México en esa ocasión, en el gobierno de Peña, era la reforma petrolera. Se estaban abriendo, ¿qué estaban haciendo en la reforma petrolera? Simplemente, según lo que yo recuerdo, que no soy experto ni en política petrolera, ni mucho menos en política mexicana, se estaba abriendo al capital privado extranjero algunas actividades relacionadas con la industria petrolera mexicana. Y esto, por supuesto, de alguna manera desataba pruritos dentro del tradicional discurso nacionalista mexicano, sobre todo si estos capitales venían de los Estados Unidos, venían de este tipo de naciones que en el plano simbólico siempre han estado enfrentadas a México, pues, como nación. En el plano simbólico, digo, no es que tengan una guerra abierta, ni mucho menos, ni un conflicto abierto. Pero bueno, ese era el tema y yo le preguntaba a un taxista qué opinaba de que Peña Nieto estaba gobernando y cómo lo hacía. Me dijo muy mal, bueno, como dice todo el mundo, pero entonces yo le digo, bueno, pero ¿usted de qué partido es? Y entonces él me dice, no, yo soy del PRI. Y yo le digo, ajá, pero y entonces usted no está contento, pues Peña Nieto es del PRI. Me dice, no, Peña Nieto no es del PRI. Yo no sé de dónde salió Peña Nieto, me dice lo primero que me dice él. Yo soy del PRI, pero del PRI de antes. Yo no sé a qué PRI se refería, me imagino que el PRI que gobernó 70 años seguido a México y que acostumbró a México a ser un partido imposibilitado de perder elecciones, ¿no?
Tú revisas la historia, y con esto voy a qué pasó en México, tú revisas la historia electoral mexicana con los números, desde el año 30 hasta el año más o menos 70, y no es que el PRI ganaba las elecciones, es que las ganaba con el 85 o el 90% de los votos. El PAN a veces ni participaba. En los primeros años de ese modelo ni siquiera participaba, no inscribía candidatos. Existía o medio existía, pero no inscribía candidatos. Ya luego empiezan a inscribir candidatos y la votación que alcanza el PAN, que es el alter ego histórico del PRI, o mejor dicho, el contrincante, porque las cosas como son. Bueno, lo que sacaba el PAN era 15, 10, 20% a lo sumo, hasta que en la elección, creo que es la del 88, cuando está Salinas de Gortari como candidato del PRI, comienza a desvanecerse la magna popularidad que tenía el PRI, aparentemente, porque todo esto tiene una historia negra también, Daniel. Y la historia negra es que los 70 años de gobiernos del PRI están matizados por denuncias de fraude electoral de cabo a rabo, ¿no? Cosas que se demostraban, no se demostraban, pero se hizo una leyenda y un acostumbramiento a eso, ¿no? El PRI era el partido que gobernaba. Entonces, tú en el 88 tienes una candidatura de izquierda, que son unos disidentes del PRI que fundan el PRD, y le rajuñan algún capital al PRI, y tienes al PAN creciendo. Luego de eso, bueno, llegamos al 2000, y en el 2000 el PAN logró deponer pacíficamente, constitucionalmente, electoralmente, del poder al PRI. Pero es un acostumbramiento que había prácticamente entre dos partidos, porque el PRD nunca pudo ser en realidad lo que se trató, que era tratar, como el MAS en Venezuela, desde una opción de izquierda o de supuesta izquierda, penetrar al sistema por vía electoral. Y del PRD, por cierto, viene López Obrador. Pero es que el PRD en realidad fue una invención del PRI. Para tratar de antagonizar con alguien, ¿no? Dice. No. El PRD fue una especie de sucursal del PRI durante largo rato, y la principal figura del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, era hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Claro. O sea, que todo eso era una especie de fórmula utilizada para que los muchachos cabezas calientes de los años posteriores a los años 60, los tormentosos años 60, que fueron tormentosos también allá en México, recuérdese, la masacre de Tlatelolco y las grandes cuestiones de las universidades mexicanas, bueno, le dieron un espacio ahí para que se entretuvieran. Pero en todo caso, luego de haber escuchado el relato de que resulta ser que tú en México te encontraste con un priista que era casi que un adeco como tú, o sea, que tú eres adeco, pero no quieres a Henry, estás en la otra AD. Con ese relato interesante que has hecho, vamos a ir al corte, y al regreso vamos a conversar con el doctor Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, para conversar mucho más sobre el tema mexicano. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. La selección italiana de fútbol quedó fuera del Mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial. 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Ya tenemos con nosotros en la línea, o mejor dicho, a través del Skype, a nuestro amigo el doctor Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Y, Así bueno, es. Preséntelo, Daniel, lea el tardes, currículum. Muy buenas tardes, Daniel, Neomar, un abrazo para los dos desde aquí, desde Bogotá. Bueno, desde Bogotá analizaremos lo que está ocurriendo en México. Luis Daniel, tu evaluación general. ¿En México ganó un chavista o qué? Bueno, creo que pregunta está compleja para entrar por varias razones, ¿no? Yo creo que yo me atrevería a decir que sí ganó en una gran medida, puesto que es un hombre que cree en la supremacía del Estado, que cree, incluso la frase con la que cierra el discurso anoche es la evidencia cuando dice: yo tengo una aspiración y es pasar a la historia como el hombre que logró la transformación de México. Entonces esos intentos de erigirse como estar más allá de la historia, el querer cambiar, el rodearse de personas antisistema, por ahí circula un video grotesco de una señora que fue electa senadora y que incluso fustiga y ofende a sus adversarios. El escuchar algunos gritos indica que esa es la mentalidad que pudo haber ganado a alguien que emule el modelo, al menos en la forma de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. Aunque algunos otros dicen que si López Obrador fuese una persona hábil en la política, trataría más bien de acercarse a otros modelos, pero por lo que ha mostrado, uno podría decir que sí ganó a alguien muy similar al modelo chavista, madurista venezolano. Luis Daniel, saludos. Fíjate, pero para que eso sea así, para que López Obrador sea un segundo Chávez, hay un componente importantísimo, que es que logre López Obrador comenzar a derroer todo el edificio del Estado mexicano tal cual lo conocemos. Y el Estado mexicano tal cual lo conocemos es un Estado que está de alguna manera imbuido por una práctica de un tiempo para acá bipartidista, o sea, donde el PAN y el PRI son protagonistas, donde todo se arregla entre el PAN y el PRI, donde no hay reelección. No hay reelección desde hace, no sé, yo creo que los 70 años que tiene desde que se hizo la revolución, o los 90 años. Es un principio, Neomar. El principio fundamental de esa revolución institucional mexicana, y el lema oficial de México es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, fíjate, el último presidente que fue electo en México incluso cayó muy mal, porque es uno de los padres de esa revolución, fue el general Obregón, y el general Obregón no pudo asumir porque fue asesinado una vez fue reelecto, pero fue la última vez que se habló en México de reelección, o sea que desde esa época la Constitución del 17 fija que y él saca a la vida ese lema que Daniel recuerda: sufragio efectivo, no reelección. Pero fíjate, entonces, concluyo. El tema es que no hay reelección. El PRI y el PAN han gobernado, bueno, sobre todo el PRI, 70 años seguidos, y luego el PAN alternándose. Y el PAN también tenía su espacio en esos 70 años, sobre todo al final de esos 70 años. Han gobernado la política mexicana, de manera que parece muy difícil que tú hagas cambios tan drásticos en 6 años, que es el periodo presidencial mexicano, para que puedas de alguna manera implementar un modelo chavista. Y se arguye muchísimo también, Luis Daniel, que en México los militares efectivamente están sujetos a control civil. Entonces no vas a poder contar con el brazo militar para adelantar un proyecto de concentración de poder. ¿Tú crees posible que se adelante ese proyecto? Bueno, la historia regional nos ha dado, yo creo que 3 grandes ejemplos que evidencian que puede, por supuesto, estar un poco más blindado el sistema mexicano a estos 3 casos que voy a mencionar de forma somera. Pero puede haber, o sea, ¿quién iba, por ejemplo, a pensar en Venezuela? Hugo Chávez, cuando inicia el proceso que desmonta el Estado, que ustedes incluso han tratado el tema en estos días de la Constitución, de la Constituyente. Bueno, en Venezuela Chávez no tenía mayoría en el Congreso, Chávez no tenía mayoría, o gente de él no era mayoritariamente, hacía vida mayoritaria en los tribunales, Chávez no tenía la mayoría de las gobernaciones y pudo dar el paso. Otro ejemplo, a lo mejor mucho más claro, el de Nicaragua. En Nicaragua, Daniel Ortega era un líder con una minoría sustancial en el Congreso,
y aprovechó las disputas entre Montealegre, entre Alemán, las peleas en el Parlamento, y poco a poco, teniendo minoría en el Congreso, fue apropiándose de un país, y hoy tenemos a Nicaragua como una carnicería particular de la pareja Ortega. Y el otro caso, porque tú hablas del tema militar, es el boliviano. En Bolivia los partidos políticos lograron blindarse desde los años 80, el ejército se convirtió en un factor que tutelaba, yo no diría si la democracia, pero sí al poder. La estructura financiera ayudaba a que el sistema de partidos se fortaleciera, y con todo y eso Evo Morales terminó Morales llegando al gobierno y apropiándose de Bolivia. Entonces en México evidentemente hay una presencia importante del PRI, del PAN, hay que contar con las gobernaturas, como los llaman ellos, hay que contar con las asambleas locales, pero tiene una fuerza. Y otra cosa, es el ganador, y ganó con una votación holgada de un aproximado de un 53%, lo cual entonces indica que él podría tratar en esta era de espera hasta el 1 de diciembre de ir preparando todo para una reforma estructural del Estado. Complicado, lo tiene complicado, pero hemos dado 3 casos donde también era difícil y lo hicieron. Pero ahora tendríamos, Luis Daniel, yo creo que 3 asuntos, ¿no? Y yo lo comentaba ayer en un especial que preparamos en lacabilla.com junto a Federico Bocanera, que intentamos revisar qué es lo que tiene en la agenda, qué es lo que tiene puesto en la mesa López Obrador en este momento, sobre todo en materia de asuntos internacionales. Yo creo que serían 4 asuntos. 1, su relación con el narcotráfico mexicano. ¿Lo va a combatir o le va a permitir que se siga apoderando del país? 2, su relación con los Estados Unidos. ¿Va a ser el nuevo mejor amigo de Donald Trump? ¿O se va a presentar con aquel viejo lema de que la maldición de México es estar lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos? 3, su relación con Cuba, con el castrismo y con los gobiernos parecidos. Y 3, su posición frente al gobierno de Nicolás Maduro, no solamente en la relación bilateral, sino en los foros multilaterales. Yo creo que estos son los 4 puntos en cuanto al tema internacional que hay con López Obrador. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Habría que decir, y además aprovechar de explicarle a la audiencia, y así nos va, que viene abiertamente, esto ya está señalado, viene la doctrina Estrada. Lo había dicho gente de López Obrador, lo dijo por ejemplo Vasconcelos suena para ser el secretario de Relaciones Exteriores de México, pariente, hijo de José Vasconcelos, el gran hombre de la pedagogía, y había dicho cuando le preguntaban en las entrevistas, si gana López Obrador, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, respecto a Venezuela? Y decía, cada país tiene que resolver sus asuntos. Esto no es otra cosa. Ayer lo dijo López Obrador citando incluso a Benito Juárez. Me parece que no se pierde una cita. No citó a Lázaro Cárdenas ayer, cosa muy extraña, pero citó a Juárez diciendo que la política exterior de México no va a actuar siempre por el derecho y no por la fuerza, por el entendimiento y no por otros factores. Entonces reaparece la doctrina Estrada, que es un mecanismo de política exterior mexicano creado en los años 1930, 1931 por Genaro Estrada, que era secretario de Relaciones Exteriores de uno de los gobiernos del PAN, donde indica que México se abstiene de participar y de incidir en los asuntos internos de otros países. Y esta fue la posición mexicana a lo largo de la historia hasta que llegó el PAN con Vicente Fox, que México empezó a cuestionar al modelo cubano, empezó a cuestionar a Venezuela, empezó a hablar de violaciones a los derechos humanos. Esta profundización de la ruptura de la indiferencia mexicana, llamémoslo así, la incrementó Felipe Calderón, y Peña Nieto, pese a ser priista, un hombre del PRI, aplicó también la ruptura de la doctrina Estrada. Sin embargo, estos van a mantener, es decir, ¿de qué nos olvidamos? Para empezar por el último aspecto que señalaba Daniel. Nos olvidamos de un México activo en el Grupo de Lima. Eso te iba a preguntar. Porque Venezuela tiene que resolver sus asuntos sola. Claro, sin duda alguna. Tenemos además, Luis Daniel, cuando ya tenemos que ir al corte, tenemos la gran confrontación entonces de posiciones en cuanto a política interamericana, que ha sido siempre, ¿no? Y hay que recordarlo, la doctrina Betancourt contra la doctrina Estrada. La doctrina Estrada que promueve que cada país verá qué hace dentro de su frontera, y por lo tanto México jamás retiraba embajador de ningún país,
y no rompía relaciones diplomáticas con ningún país, versus la doctrina Betancourt, planteada por Rómulo Betancourt en los años 60, que indicaba que había que romper en el sistema interamericano con cualquier país cuyo gobierno democráticamente electo fuese derrocado a través de un golpe militar o que perdiera su carácter democrático, como se reformuló luego en la famosa Carta Democrática o en la cláusula democrática, como se le dio en llamar, para que cualquier gobierno que elegido por el pueblo se derivara y se convirtiera en una tiranía, fuese no solamente expulsado, sino aislado del sistema interamericano. Eso todavía no se ha revisado, pero creo que al regreso de los comerciales deberíamos hablar de esa confrontación, Luis Daniel, de Betancourt contra Estrada, Estrada contra Betancourt, y entonces parece ser que ahora López Obrador va a ser más priista que el propio Peña Nieto. Vamos a ir al corte y al regreso conversaremos de este y otros temas con el doctor Luis Daniel Álvarez. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, dejabas una inquietud en el aire. Sí, la inquietud es si esa doctrina Estrada que plantea en México, que ha sido tradicional en México, que plantea que los países no deberían, o que por lo menos México no va a intervenir en los asuntos internos de otro país, es decir, que lo que pasa en otro país no es problema de México, ellos no van a romper relaciones con ningún país, ni van a retirar su embajador, ni van a utilizar de esa manera sus relaciones exteriores. Se contrasta con lo que es la doctrina Betancourt, que plantea todo lo contrario, que plantea que cuando un régimen se va por una deriva o cuando es derrocado de forma ilegal, en un régimen democrático, o cuando se instaura un régimen de forma democrática y se deriva en una tiranía, debe aislársele. Aquí volvemos entonces, como que volvemos a los años 50, Luis Daniel. Bueno, yo creo que más atrás todavía, volvemos a los años 30, que fue cuando esta doctrina de Estrada se aplicó. Pero es que tú dejabas, Daniel, cuando planteabas la pregunta, creo que colocabas lo que es el encabezado, lo que es la respuesta idónea a todo esto y que además se une con otro punto que tú hablabas, de cómo se va a combatir o cómo se va a relacionar con temas como el narcotráfico, cuál será la relación interna. Y es que López Obrador no es otra cosa que el retorno a un viejo PRI. A un PRI completamente superado en los años 30, en los años 40, en los años 50. O sea, ¿por qué se separan? Hay que ir un poquito a la historia.
¿por qué se separa el sector de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI en el año 88? Fundamentalmente hay un tema electoral, evidentemente, pero es un tema también de visión país. El sector de Cuauhtémoc Cárdenas, que es el que funda el PRD, que fue el partido donde inicialmente López Obrador participó, después del PRI, son sectores que dicen que el PRI se había apartado de la tradición y que ellos reivindican una figura, por citar un caso, como el de la de Lázaro Cárdenas. De hecho, ellos se llamaban Frente Cardenista. Lázaro Cárdenas es un gran hombre de la Revolución Mexicana, el hombre que estatizó el petróleo en México, el hombre de la reforma campesina, pero es una reforma y es un hombre para los años 30. Y estos en los años 80 y 90 empiezan a exacerbar y a llevar otra vez ese discurso. Entonces, lo que gana ayer, cuando uno ve quienes rodean en gran parte a López Obrador, se consigue con gente de lo que alguna vez fue el PRI, no en forma, no los mismos personajes, pero sí en las ideologías. Entonces, lo que pasa ahorita a gobernar es una idea que cree que estamos, como tú lo has dicho, en los años 50, yo soy un poco más conservador y diría en los años 30, pero en los años 50, en los años 60, de ver al mundo en blanco y negro, de no entender que la realidad cambió. Si tuvo un acierto el actual presidente Peña Nieto, fue haber modernizado al PRI, que no era el PRI de los dinosaurios, que no era el PRI del dedazo, que no era el PRI de la escogencia absoluta, sino que era un PRI que tenía que entender que había que reconstruir un país para el siglo XXI. Esta gente es el PRI del siglo XX, mitad del siglo XX. Luis Daniel, ahora, pero sí, fíjate. Que hay algo importante. Pero permíteme. En todo esto, a ver. Luis Daniel, a ver. Aquí tenemos a López Obrador como un hombre que fue candidato del PRD, luego rompe el PRD y en esta ocasión, cuando es electo con los datos que nos indican ya a esta hora 53,2% de los votos, derrota a un candidato que iba con el apoyo del PAN y del PRD. Entonces, ¿qué le deja el triunfo de López Obrador a México en el ambiente partidista? Porque entonces aquí parece que dos cosas tan ajenas como eran el PRD y un partido acusado tradicionalmente de curero, de eclesiástico y de conservador como el PAN, terminaron apoyando al candidato Anaya y terminan perdiendo con López Obrador, figura histórica del PRD en su momento. Sí, deja un escenario de partidos donde la lectura de ellos, más allá de México no es Venezuela, López Obrador es distinto, la apuesta que decíamos al comienzo de algunos que creen que él puede hacer. Voy a decir esto, pero tengo que aclarar previamente que me refiero a lo político, no voy a hablar del tema corrupción, del tema moral, pero que algunos dicen, bueno, puede salir un López Obrador como un Ollanta Humala, como un Funes de El Salvador, que eran gente muy radical y que cuando les tocó una segunda oportunidad o llegar, se convirtieron en hombres que respetaron el sistema, ¿no? Algunos tienen eso, insisto, por la gente que lo rodea yo no lo veo, pero es que queda muy mal parado el sistema. Ricardo Anaya, un joven político mexicano que quedó de segundo, en un lejano segundo lugar, dicen que llega a ser candidato del PAN después de acabar al PAN. Se fue Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón, se fueron otras figuras y él se quedó con un partido que era un cascarón vacío. El PRD, las bases del PRD se fueron con Morena. El Movimiento Ciudadano es algo que uno no termina de entender en qué sector está. Y pasa lo mismo en el lado de MIT. El MIT es un tecnócrata, es un hombre, dicen, muy preparado, es un hombre capaz, pero arrastraba el gobierno el legado, entre comillas, del gobierno de Peña Nieto, y además con un PRI cuyas bases también se dejaron cautivar y dijeron, bueno, vamos a darle opción al que nunca ha llegado. Entonces, muy pobre el sistema de partidos en México, donde ahora los sectores PT, Partido de los Trabajadores, Morena y un partido de tendencia evangélica que apoyó a López Obrador, tienen sustancial mayoría en las dos cámaras. Fíjate, Luis Daniel, el tema, ya bueno, Daniel, dame un chancecito. Mira, el tema. Pero adelante, doctor, por favor, disculpe usted. El tema aquí es interesante porque México es un caso en Latinoamérica inédito. ¿Inédito en qué sentido? En términos del sistema político. Hay un sistema político de 70 años de predominio de un solo partido. Eso yo creo que es inédito en cualquier parte de América Latina. Y si tú lo amplías, hay 88
O sea, hay un tramo de 70 de un solo partido y 88 de una alternancia en la presidencia con el PAN, ¿no? Si tú sumas lo del PRI y el PAN en los últimos del 2000 para acá, ¿no? Del 2000 al 2018. Eso es inédito, la conservación de un sistema por 88 años, en principio. Eso me hace pensar, Luis Daniel, que hay ciertos refrenos posibles a López Obrador y sus intenciones, si es que son las de Chávez. Yo no estoy metido en el cerebro de López Obrador, yo no sé qué piensa López Obrador realmente. Si el tipo lo que es un incendiario en el discurso y a la hora de sentarse en el trono le va a tocar, bueno, morigerar un poco sus opiniones y sus actuaciones. Pero hay posibilidad de pensar de que eso va a ser refrenado. Ahora, yo te preguntaría a ti, ¿cuál sería, actuando como abogado del diablo, los caminos que podría emplear López Obrador para ir progresivamente capturando poder y desarmando ese entramado de institucionalidad mexicana con sus buenos y sus malos, con sus sombras y sus luces que montó el PRI y que, bueno, le complementó el PAN en los últimos años? Por ejemplo, ¿está la posibilidad de una constituyente en México? Bueno, estaría abierta. Yo ahí recurriría, y fíjate, a la listica que nos daba hace un rato Daniel, de los retos que podría haber. Y quiero referirme a esto usando uno de los elementos de esa lista, el tema del narcotráfico. Yo sé la idea, yo tengo la idea, y espera uno en ese caso estar equivocado, pues sí espera que se confronte, pero yo creo que el narcotráfico no va a ser del todo tocado en México, por una razón muy sencilla. Para abordar el problema del narcotráfico hay que dialogar con los gobiernos locales. Y muchos de esos gobiernos locales donde hay violencia, narcotráfico, criminalidad exagerada, están en manos de la oposición a López Obrador. Y López Obrador ha demostrado, y no es porque, como dices tú, no es porque uno esté en la cabeza de López Obrador, sino que a las pruebas se remite, a sus años como jefe de gobierno de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Un hombre sumamente soberbio, un hombre que atropella, un hombre al que no le importa en muchos casos rendir cuentas, y entonces va a terminar solo López Obrador diciendo que él no va a pactar y no le va a dar cuotas de poder a esos factores de la oposición que están allí. Y así empiezan entonces a desarmarse las cosas. Empiezan con discursos, hay actitudes, personas que indican que hay que paulatinamente ir haciendo. Ya empezó el tema del cambio en México, y la constituyente podría eventualmente llegar. Una importante analista decía en estos días que es que en México la palabra constituyente crea ruido. Bueno, pero acaban de hacer una constituyente en la Ciudad de México para cambiar una estructura que también era revolucionaria, y crearon un congreso, le dieron otro tipo de idea. Entonces yo creo que podría, a lo mejor no lanzarse de una a proponer una constituyente, pero sí a cambiar posiciones que tiene el Estado mexicano, a ir adquiriendo cada vez más poder, y se va a apoyar en algo que es un hecho, que es la mayoría que tiene en el Congreso. Ahora tenemos otra situación, Luis Daniel, en la cual podemos entrar en este final de este corte y en el siguiente también, que es lo que nos deja en cuanto al análisis los números de las elecciones mexicanas con el estado en el que se encuentra la socialdemocracia en el continente y en el mundo. Estamos hablando de que el PRI forma parte de la Internacional Socialista, y el PRD también, porque así es México, ¿no? Esas cosas, donde el gobierno es socialista y la oposición también, igual que Venezuela parece a veces. Pero el punto es, si revisamos cómo se encuentra eso que se conoció como la socialdemocracia, para los que alguna vez nos sentimos socialdemócratas, yo debo decir que yo hoy no me siento socialdemócrata, porque la socialdemocracia se quedó anclada en mirar permanentemente por el retrovisor sin ofrecer una agenda para el futuro, y los que pensamos en el futuro nos olvidamos del retrovisor, lamentablemente, sin olvidar la historia, pero nos olvidamos. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando tú revisas el estado de la socialdemocracia en el continente, la cosa es calamitosa, y en el mundo también. Entonces parece que México entró en esa onda de sacudirse a la socialdemocracia, entrando en la parte más extrema de la izquierda, pareciera, ¿no? Es que lo hablamos en un programa, recuerdo mientras te escuchaba, recuerdo un programa que estuvimos hace ya algún tiempo, que decíamos que el gran problema de la socialdemocracia es que había perdido el referente y se había ido a un extremo. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Colombia el Partido Liberal, el partido de las grandes reformas, de las transformaciones, terminó cediendo su espacio a una tendencia de gente como Piedad Córdoba, que incluso se dio el gusto de despreciar al Partido Liberal cuando Horacio Serpa le invitó a regresar y que le iban a hacer hasta un acto para que se reincorporara. Lo vemos, por ejemplo, en el escenario chileno,
donde el socialismo chileno es cada vez más contestatario, pero contestatario contra el sistema. Lo vemos, tú pones el ejemplo mexicano, pero lo vemos también en Nicaragua. El representante de Nicaragua en la Internacional Socialista es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como fue el representante del partido de Ben Ali en Túnez. O sea, unos gobiernos de carnicerías, de represión desmedida, están sentados allí. Y lamentablemente los referentes europeos que no logran terminar de dar una opción. Alemania con el SPD, que incluso con una figura en su momento como Schulz no pudo ofrecer una alternativa, pero vemos el triste caso de los franceses y los españoles con unos partidos que parecen perder el rumbo e incluso diría yo hasta haber perdido ese retrovisor que usabas metafóricamente, porque terminan unos planteamientos totalmente populistas. ¿Con quién pacta? ¿A quién le dice Felipe González? ¿Con quién dice Felipe González que tiene que pactar el PSOE para salvar a España? Con el PP. ¿Con quién termina pactando en su momento? Y nuevamente el señor Sánchez. Nada más y nada menos con Podemos, que es un partido antisistema, populista, que celebró ayer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces pierde el rumbo la socialdemocracia, como pierde el rumbo también la democracia cristiana y el sector popular, un PAN que terminó pactando, como lo decíamos, y esto no puede pasar desapercibido, pactando con el partido con el que se enfrentó a muerte en el 2006, porque el PRD decía que el PAN le había robado las elecciones y el PAN decía que el PRD conspiraba. Y terminan ayer juntos por una cuestión estrictamente electoral. Algunos dicen que esta es la posmodernidad, desaparecen las ideologías. México sirve a lo mejor para ilustrar esa tesis. Yo me anoto allí, Luis Daniel. A ese punto iba, y con eso vamos a cerrar al menos este apartado, ya tenemos que hacer el corte, pero si tú revisas, y creo que eras tú o Daniel quien lo mencionaba al comienzo de esta interesante conversación, el PRI que deviene luego de la elección de Salinas de Gortari en el 88, y esa es un poco la denuncia del PRD, ya no tiene nada que ver ni siquiera con aquellos postulados de la revolución, que por momentos, ya desde los 70, ¿no?, quedaban un poco fuera de lugar, además porque México se transformó completamente, se modernizó, hablando en términos políticos, ¿no?, y en términos inclusive económicos, y no tenía nada que ver con aquel México que es donde se hizo la revolución y donde se construyó el PRI. Pero ya ese PRI, de después del 88, es un PRI que es acusado, y esta palabra a mí no me gusta porque me parece poco seria académicamente, de neoliberal. A Salinas de Gortari se le acusa de eso, a Zedillo se le acusa de eso. Es un PRI que yo creo que ya está desprovisto del tema ideológico, ni siquiera es que sea neoliberal, es que ya el tema de la ideología está, yo creo que hasta el hartazgo, ya está de alguna manera agotado en muchos países de Latinoamérica, y México ha esbozado un poco ya ese ejemplo el día de ayer. El PRI que tiene Peña Nieto mucho menos tiene que ver con aquello. Y yo que vi, como te dije, que estuve en México y tú has estado en México, Luis Daniel, las reformas que hizo Peña Nieto ya ni siquiera tienen que ver de un plano simbólico. La reforma petrolera nada tiene que ver con un tema de nacionalismo ni nada de eso. Era una apertura a los capitales privados internacionales. Son temas importantes. Cosas que para mí son correctas, ¿no? No sé. Vamos a ir al corte y regresamos al cierre con Luis Daniel Álvarez y con estos temas que introdució Neomar rápidamente. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura, y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Amén de que ustedes dos esbozaron muy bien la teoría que se contraponía a la teoría internacional o de las relaciones internacionales que tenía Betancourt y que nació en México, esa de resguardar el patrio propio antes de irse al del vecino. La pregunta es, Luis Daniel, si por ejemplo Andrés Manuel López Obrador
va a darle preeminencia a los grandes problemas que tiene México en este momento, que como hemos sabido no son nuevos, son, por ejemplo, el tema de la brecha y de la desigualdad social en México es muy importante desde hace mucho rato, o se va a dar el lujo y el tupé de convertirse en el nuevo pivote, dada la ubicación estratégica que tiene México, dado el potencial económico que tiene México, la población y el territorio que tiene México, en el nuevo pivote del Foro de Sao Paulo, por ejemplo. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo que va a intentar capitalizar un liderazgo, un hombre por demás, de ustedes que siguieron las elecciones y que hicieron especiales para la cabilla, para el programa, se pudieron dar cuenta que es un hombre que no tiene un hablar convincente, es un hombre más bien con un discurso muy lento, muy pausado, pero va a tratar de dirigirse como la figura. Ahí entra la otra variable, porque las hemos ido viendo todas, la variable de Cuba. Va a haber evidentemente acercamientos con Cuba, porque así lo ha manifestado, y tratará entonces de dirigirse con una posición donde va a buscar exacerbar que él va a hablarle de tú a tú al gobierno de los Estados Unidos, que él va a estar allí de una forma contestataria. Acuérdense de un detalle, mientras que yo creo que uno de los factores que ayudó a que él ganara es la desarticulación de los partidos, lo que acabamos de mencionar. Y mientras Trump avisaba en su campaña que iba a construir un muro y los partidos en México se miraban y mandaban notas, usaban alocuciones, él mandó abogados a los Estados Unidos para que ayudaran a los migrantes. Entonces, para mí el mejor jefe de campaña que tuvo López Obrador fue Donald Trump, porque cada vez que Trump hablaba, exacerbaba desde una perspectiva nacionalista. Entonces, ahí podría tratar de convertirse, y una Venezuela ya económicamente endeble, políticamente agotada, con un gobierno que no tiene más nada que ofrecer a sus aliados, tratará entonces López Obrador de capitalizar eso, y como ha querido venderlo, decir que esta es la segunda revolución mexicana. Detalle, por supuesto, ustedes que estudian la historia errado, porque revoluciones mexicanas ha habido varias, pero bueno, él dice que esta es la continuidad de la revolución de 1910, incluso ellos hablan de Madero, ellos hablan de Carranza, ellos hablan, como ya dijimos, de Cárdenas, y terminará siendo un gobierno que trate entonces de arropar y de influir sobre todo en Centroamérica y en el Caribe. Bueno, Luis Daniel, yo quería, ya para cerrar el programa, hay mucha gente que se queja de que bueno, de que en esta situación en la que está Venezuela, entonces, ¿para qué nos vamos a estar preocupando de lo que pasa en otros países, ocupándonos de lo que pasa aquí? ¿Tú crees que hay algo que decirle a la gente que piensa eso con respecto a lo interconectado que está los gobiernos del mal, que han capturado a América Latina para hacer a sus anchas todo lo que hacen? Por supuesto, es que quienes dicen que no hay que ocuparse, que no tenemos que hablar de eso, sino que tenemos que encerrarnos en lo local, están poniendo en práctica el principio que hemos desarrollado en el programa de hoy. Están aplicando una doctrina Estrada desde su computadora o desde la radio o desde el celular, porque están completamente aislados. No, en este mundo globalizado nosotros tenemos que aportar, tenemos que analizar, tenemos que ver, porque lo que pasa en México tiene influencia en Venezuela. Si no fuese así, si nosotros no tuviésemos necesidad de analizar los temas, nos preguntamos, ¿por qué entonces el tema venezolano fue tendencia en las elecciones colombianas, en las elecciones chilenas, en las elecciones mexicanas? Y podríamos pasarnos 3 programas más nombrando países, porque un mundo globalizado, un mundo interconectado, es el que nos permite entender, un mundo globalizado donde nos nutrimos entre todos, es lo que algunos llaman la glocalidad, la incidencia de lo local con la trascendencia de lo global. Temas como los que decía Neomar, la reforma petrolera, la reforma tributaria, el tema de las migraciones, es un tema que nos arropa a todos. Entonces, más bien uno tiene que seguir entendiendo al mundo sin descuidar, por supuesto, lo local. Pero la globalización nos obliga a saber qué pasa en los países vecinos, porque seguramente eso va a tener una incidencia en nuestra realidad. Y que normalmente Neomar y Luis Daniel, los que se quejan de que se hable del tema internacional son los mismos energúmenos que le exigen a la OEA y a los países miembros de la OEA que tomen medidas contra Venezuela. Entonces uno no sabe qué pensar, porque uno dice, bueno, pero les molesta que se analice lo que está ocurriendo en otros países como parte lo que ocurre en Venezuela, pero quieren que entonces el mundo ayude a Venezuela. Entonces, como si Venezuela fuese una isla o estuviese en otro planeta. Esas cosas a veces no las entiendo, Neomar. Bueno, Luis Daniel, te agradecemos mucho por haber estado el día de hoy con nosotros, acompañándonos, analizando la situación de Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, ya veremos cómo le viene el destino y cómo nos viene el destino a nosotros con él en la presidencia.
Bueno, no, agradecidos con ustedes, a seguir adelante. Bueno, un gran abrazo a toda la consecuente audiencia y Así Nos Va. Era Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Yo no sé por qué ahora digo, estoy acostumbrado USB, Daniel, entonces se me va la S. Claro, estás discriminando a la UCB, no importa. De la UCB, nuestro querido Luis Daniel nos acompañó el día de hoy. Antes de irnos, bueno, yo me quedo con la reflexión de él, y es que fíjate que todo el tema de Hugo Chávez y de Maduro luego, pero sobre todo de Hugo Chávez y cómo llegó a la presidencia, es el ítem de campaña que no puede faltar en ninguna elección presidencial de América Latina. Mira lo que le pasó a ellos y quizás nos pasa a nosotros. Por supuesto, cada pueblo, cada estado nacional tiene sus particularidades. En México no fue tan determinante como en Colombia. Quizás el tema de la proximidad, el tema de la tradición no juegan el papel de preponderancia que juega en Colombia por la relación tan estrecha con Venezuela. Pero evidentemente el tema de Chávez es un tema de estudio en todas las academias de ciencias políticas, por lo menos de historia del continente, y por supuesto es un ítem que lleva a la gente a votar de una manera o de otra en alguna cuantía en todos estos países. Vamos con un servicio público, Daniel, para despedir. Para una señora que esté embarazada se requiere con urgencia el antibiótico amoxicilina. Si usted puede colaborar, por favor, comuníquese al 0412-618-7464, 0412-618-7464. De este modo nos despedimos y volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.